A lo largo del tiempo, todo lugar va a ser transformado por factores antropogénicos o naturales, los cuales va a hacer que en un determinado paisaje cambie una parte de su escenario. Este cambio tiene diferente tipo de conservación y para saber la mejor medida de conservarlo se necesita un mapa donde tenga información actual y visual que nos pueda ayudar a entender la dinámica de ese lugar. En este contexto se introducen los mapas cartográficos. Según el IGN, un mapa cartográfico es una relación uno a uno entre los puntos terrestres y los puntos transformados. Todo esto sobre un plano llamado plano de proyección. Los objetivos de este video son: el objetivo general, determinar y divulgar la situación actual del país con respecto a la deforestación y sus frentes por medio de mapas interactivos. Los objetivos específicos son analizar las metodologías utilizadas para la generación de los mapas, estudiar y determinar la funcionalidad específica de los distintos mapas proporcionados y establecer y fundamentar la importancia de los mapas de deforestación dentro de Guatemala. En Guatemala, la responsabilidad de velar por todas las actividades forestales va para dos instituciones. La CONAP mira todo lo que son las áreas protegidas, mientras que INAP mira todo lo que es para el resto del territorio de la nación. Pero lastimosamente, por falta de fondos o por corrupción en esas instituciones, la deforestación se mira cada vez más difícil de frenar, por lo que se ha visto que los principales motivos de deforestación en el país son para expansión urbana, expansión rural, tala para leña y quema. El mapa de cobertura forestal de Guatemala se presenta a una escala del 1 al 50.000. Parte de información obtenida por percepción remota con el uso de imágenes de satélite, lo cual continúa siendo la fuente a nivel nacional de datos geográficos. Categorías en que son agrupados los bosques de Guatemala. Bosques de especies latifoliadas que cubren una superficie de 3.017.600 hectáreas, equivalente al 27.71% de la superficie nacional. Bosques de especies coníferas que cubren una superficie de 228.200 hectáreas, equivalente al 2.10% de la superficie nacional. Bosques mixtos con una cobertura de 117.000 hectáreas, equivalente al 1.17% de la superficie nacional. Y por último, bosques de mangle que cubran una superficie de 17.400 hectáreas, que es equivalente al 0.16% de la superficie nacional. En Guatemala, uno de los aspectos claves es la automatización de los procedimientos de captura y salida de datos. Se cuantifica de manera más eficiente las áreas de plantaciones forestales, principalmente las logradas a través del programa de incentivos forestales, plantaciones por compromiso de reforestación y en menor medida las plantaciones voluntarias. A continuación se muestran las áreas forestales en sus diferentes categorías. Las plantaciones forestales se dividen en dos: plantaciones forestales realizadas por medio del programa de incentivos forestales, plantaciones forestales realizadas por compromiso de reforestación asumidos al aprobarse licencias de manejo forestal, plantaciones voluntarias, estimaciones realizadas con base en los registros de inscripción de bosques voluntarios, volúmenes de madera aprovechados anualmente, estimaciones realizadas con base en los reportes de los volúmenes de aprovechamiento autorizados en las licencias forestales de todo el país y en los reportes de las exportaciones. Áreas forestales bajo manejo con base en los registros de las licencias forestales autorizadas. Cambios de la superficie de la cubierta boscosa a través de las interpretaciones visuales y digitales de imágenes satelitales. Inventarios forestales regionales que cuentan con otras instituciones o proyectos. Otras fuentes de información que pueden ser utilizadas pueden ser las evaluaciones de uso de la tierra y cobertura vegetal que han llevado a cabo otras instituciones nacionales y ONGs independientes con el apoyo de organismos internacionales, las cuales pueden ser identificadas y recopiladas. Causas de deforestación. Incentivos estatales. Tradicionalmente, los incentivos para el desarrollo agrícola han sido dirigidos a promover actividades agropecuarias en áreas con bosque y de vocación forestal, siendo sustituidos ecosistemas forestales por sistemas de producción agrícola y ganadería. Problema agrario no resuelto. Este problema se genera por la migración de campesinos pobres quienes sufren de falta de acceso a la tierra, desde zonas densamente pobladas y con escasez de tierra hacia zonas con tierras forestales, especialmente hacia aquellas donde se presenta mayor dificultad para ejercer control, en la que genera diferentes manifestaciones
espaciales de los procesos de deforestación, agricultura migratoria, fragmentación del bosque y cambios del uso de la tierra. Falta de cultura forestal. La cultura de Guatemala tiene sus raíces en las actividades agrícolas y no en las forestales. Esto es causa de deforestación, ya que la mayoría de los actores involucrados no están interesados en la producción sostenible. Agricultura migratoria. Consiste en cambiar el uso de la tierra de cobertura boscosa a tierra agrícola mediante la práctica de tumba y quema. Es probablemente la principal causa de la deforestación en Guatemala. Las tierras son habilitadas para la siembra de maíz y frijol, principalmente productos agrícolas que son la base de la dieta de la mayoría de la población guatemalteca. Las parcelas pueden ser utilizadas solamente 1 a 2 años, luego del cual pierden drásticamente su fertilidad, por lo que son abandonadas, iniciándose el ciclo en otro lugar. Incendios forestales. La falta de medida de control del fuego en la práctica de tumba y quema suele ser una de las principales causas de los incendios forestales en Guatemala, práctica que suele coincidir con el final de la temporada de menor precipitación y que es cuando privan las condiciones climáticas que pueden permitir el inicio de los incendios, es decir, que es cuando se presentan las mayores temperaturas y se encuentran disponibles materiales altamente combustibles en el bosque. Talas ilícitas, aunque no son la principal causa de deforestación en Guatemala, contribuyen de manera importante a este proceso. Consumo de leña. Esta resulta ser una causa importante en el proceso de deforestación, ya que aproximadamente el 65% del consumo energético del país proviene de este. Encuentran incentivos en el que promueven el desarrollo forestal del país, traducido en un manejo adecuado de las áreas forestales, el cual incluye la protección y conservación de las mismas, cuando corresponda. Para este fin, se definió el Programa de Incentivos Forestales PINFOR, el cual es una herramienta de política forestal nacional de largo plazo promovida por el INAO. Los objetivos de PINFOR son promover la producción forestal sostenible y minimizar el avance de la frontera agrícola, incentivar la inversión en proyectos forestales como un medio para incrementar la participación del sector forestal en la economía nacional, aumentar la cobertura forestal del país mediante el establecimiento de plantaciones y, por último, fomentar el manejo racional y sustentable de los bosques naturales, propiciando su mejoramiento económico, ecológico y genético, en beneficio de las generaciones presentes y futuras. Cuando hablamos de delimitar una zona crítica, debemos saber qué se tiene, qué se tuvo y en cuánto tiempo se perdió lo que se ha perdido. Por eso es que al hablar de una delimitación de zonas críticas o de cobertura forestal, debemos remontarnos a la creación de mapas desde hace bastante tiempo con contrastes. Es decir, para interpretar un resultado, debería tomar un mapa de 2017 y contrastarlo, por ejemplo, en el 2014. Pero, ¿cómo se han armado estos mapas? Ya sabemos que los mapas son la herramienta, pero ¿cómo hemos armado esta herramienta y cómo interpretamos esta herramienta? Que la metodología es la herramienta que voy a utilizar para definir algo y el criterio que voy a utilizar para entender e interpretar el resultado que expresé en base a la herramienta. La cobertura forestal de Guatemala presentó su primer antecedente cuando en el año 1988 la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación decidió fundar la Oficina del Plan de Acción Forestal para Guatemala. Luego, durante los años 1991, 1996 y 2001 se optó por el desarrollo de un mapa de cobertura forestal, determinando así las tasas de deforestación basándose en interpretación mediante imágenes satelitales. Este proyecto fue elaborado en dos fases. Primero se presentó el mapa de cobertura forestal en Guatemala para el año 2001, aunque su año de publicación fue el año 2004. Luego se realizó una comparativa entre las imágenes del 2001 con los años 1991, 1992, 1993 y 1996. Esto con el fin de determinar las tasas de cambio en la cobertura forestal. De esta forma se determinó que el país perdió 73.148 hectáreas de bosque cada año, es decir, una tasa de deforestación del 1.43% anual. Tomando como referencia el mapa de dinámica de cobertura forestal mostrado anteriormente, fue generado un análisis utilizado para determinar la densidad de deforestación por kilómetro cuadrado. Fue establecida una medida de 30 por 30 metros, o lo que es lo mismo, 0.0009 kilómetros cuadrados para cada píxel, y posteriormente con base a esas medidas fue determinada la cantidad aproximada de píxeles de deforestación presentes en cada kilómetro cuadrado. De esta manera se obtuvo la densidad de deforestación por kilómetro cuadrado. Ahora bien, ¿cómo se da la construcción y la interpretación de los mapas de frentes de deforestación crítica? Esto lo podemos expresar en tres pasos.
El primero es delimitar una zona general a estudiar. El siguiente es la delimitación de zonas críticas y el último paso es el descarte de áreas para la agrupación final de zonas. Primero, se muestran 5 clases de densidad. Las clases de densidad utilizadas son del 0 al 20%, del 20 al 40%, del 40 al 60%, del 60 al 80% y del 80 al 100%. El color verde es representativo de las áreas reales de deforestación. A partir del mapa de densidades, se delimitan todas las zonas críticas mediante la agrupación de todas las densidades de deforestación mayores al 25%. Tras esto se delimitan las áreas que miden menos de 1 kilómetro cuadrado. Las áreas restantes deben ser evaluadas mediante una zona de 2 kilómetros. De esta forma se causa la agrupación de todas las zonas cercanas entre sí para analizarlas como un solo sector. Finalmente se concluye la cantidad final de zonas de deforestación crítica en un mapa en el conjunto que llamamos un frente de deforestación. La sección de resultados. Primero, para el mapa de la dinámica de cobertura forestal en Guatemala para los años de 2010 hasta 2016. Y segundo, con el mapa de frentes críticos de deforestación en Guatemala. Del mapa de la dinámica de cobertura forestal de la República de Guatemala de los años 2010 y 2016, podemos ver que en el año 2010 se reportaron 3.675.786 hectáreas. Esto correspondió al 33.9% de nuestro territorio nacional, mientras que en el 2016 se reportaron 3.574.244 hectáreas, equivalentes al 33% de nuestro territorio nacional. De esta manera, se logra observar una disminución del 0.9% de la cobertura forestal del país. La pérdida bruta en estos 6 años fue de 680.566 hectáreas, mientras que las ganancias reportadas fueron de 579.025 hectáreas. Es decir, que durante este periodo la pérdida neta fue de 100.542 hectáreas, determinando así una tasa de deforestación anual del 0.5% con respecto a la cobertura existente en el año 2010 para Guatemala. Para los resultados del mapa de frentes críticos de deforestación en Guatemala, tenemos que se delimitaron 102 zonas de deforestación crítica a nivel nacional, las cuales tienen extensiones comprendidas entre los 30 y 5.048 kilómetros cuadrados. Según estas extensiones se pueden diferenciar dos grupos. El primero con extensiones de 30 a 283 kilómetros cuadrados y en el cual se encuentran 97 zonas, y el segundo en el cual se encuentran las que podrían clasificar como las principales zonas de deforestación crítica, ya que sus extensiones son mayores a los 500 kilómetros cuadrados. En el mapa podemos apreciar todas las zonas delimitadas con un contorno verde, diferenciando las principales, las cuales están en un contorno azul. Los cuadros que tenemos a continuación, podemos ver en el cuadro número 1 el área de deforestación real que tiene cada una de las principales zonas de deforestación crítica en Guatemala. Tenemos a Petén en primer lugar, luego tenemos a La Libertad, tenemos las montañas Mayas, luego tenemos los Cuchumatanes en el lado norte y Manabique, Punta Manabique. Su tasa de deforestación en hectáreas, el porcentaje y el porcentaje que representan en el territorio nacional, siendo así un total de 39.16% de deforestación. Luego, en el cuadro número 2 podemos apreciar la deforestación en hectáreas para cada una de las zonas de deforestación crítica dentro de las áreas protegidas. En las 5 zonas delimitadas, como se mencionó anteriormente, ocurre el 39.16% de la deforestación nacional, de la cual solo en el departamento de Petén se da un 35.95%. Esto equivale al 91.85% de la deforestación de las 5 zonas críticas. El 49% de la deforestación que se da en estas 5 zonas críticas se da dentro de áreas protegidas. La zona de La Libertad y las montañas Mayas
son las que sufren mayor deforestación, con un 70.88% y 65.37% respectivamente, como lo podemos apreciar en el cuadro. Y en el cuadro número 3 podemos apreciar el consumo total de leña en los departamentos donde se encuentran las principales 5 zonas de deforestación crítica. Y entonces tenemos que el consumo de leña equivale a un 21.79% del consumo nacional en el tema de leña, pero este último no se asume como un responsable directo de deforestación. El cuadro número 4. Este cuadro se basa en el mapa de cobertura vegetal y uso de la tierra del 2003 del MARA. Según este mapa, las áreas que se deforestaron fueron ocupadas por otros usos, entre los que se destacan arbustos matorrales, granos básicos, pastos cultivados, pastos naturales o herbazales. Pues en el siguiente cuadro se pueden ver los nuevos usos que se encontraron para las áreas deforestadas en cada una de las 5 principales zonas de deforestación crítica de Guatemala, entre los cuales podemos destacar arbustos matorrales, arroz, banano, café, hule, entre otros usos. Observando detenidamente este cuadro, podemos deducir que la razón de la deforestación en estas 5 zonas es exclusivamente por cultivos.